Buenas tardes, damos inicio a esta nueva reunión del ciclo Mujeres del Psicoanálisis, la realizamos en colaboración con la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis de Alán. Esta es una actividad que está basada en este libro, que es nuestro libro de trabajo de investigación sobre las mujeres que hemos realizado y que se puede conseguir también en vía online, ¿no? Es como otro formato online para, si lo desean tener a través de Amazon y otras librerías importantes que trabajan con libros, con ebook. Bueno, me voy a presentar a Adriana de Will, que en este caso nos va a hablar de la maravillosa Marie Bonaparte. Bueno, Este, Nosotros vamos a escucharla y luego de que ella nos comente todo lo que tenga para decirnos, vamos a hacer un tiempito para que haya intervenciones, comentarios, porque si así la dejamos a Adriana desarrollar sus ideas respecto de Marí. Bueno, no sé si me olvido de bueno, alguna otra cosa, las jornadas ya las nombraron, que van a ser en noviembre, donde también después le vamos a pasar la invitación, que va a ser en forma presencial y online en la Biblioteca Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. el 28 de noviembre. Sí, Exactamente, 28 de noviembre. El horario bueno, también entre las 3 y las 15 y las 20 horas Argentina. Bueno, Adriana, bueno, te gracias, escuchamos. Esther. Tenemos, hoy esta sería la última reunión de la serie que comenzamos en abril. Tuvimos abril, mayo, junio, julio, agosto. Eh, una vez, digamos, para el próximo viernes va a iniciar otro ciclo que en este mismo horario a las 17, que es un seminario sobre el amor. Se va a trabajar el siglo XII, el amor cortés, el goce místico. Así que bueno, va a estar muy interesante y es un ciclo también que va a durar septiembre, octubre y noviembre y también es abierto a toda la comunidad y no arancelado. Así que también los esperamos, ¿no? Bueno, María Bonaparte, muchos la conocen porque ese apellido es histórico, ¿no es cierto? Quizás no se conoce el trabajo que ella ha tenido al ser princesa al lado de Freud, que ha sido protectora, benefactora, amiga, compañera, amiga de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que ella quedó fascinada por Freud, maravillada con su trabajo, con su invención, y lo acompañó desde que llegó a Viena en 1926, más o menos, hasta la muerte de Freud en 1939. Bueno, ella, digamos, fue bisnieta del emperador Napoleón Bonaparte, esposa del príncipe Jorge de Grecia, tía del duque de Edimburgo y heredera de las vastas fortunas de la familia materna Blanc, que eran los que fueron los dueños de Monte Carlo, todo lo que era el casino de Monte Carlo, toda esa zona, o sea que era una familia, también la familia materna, de una situación social y económica importante. Bueno, ella desempeñó un rol crucial en el establecimiento del psicoanálisis en Francia. Fue una participante clave porque Freud la manda a que ella, primero que como directora, ¿no?, de lo que había sido la Sociedad Psicoanalítica Francesa, y Freud la envía porque ella era también la portadora de la palabra freudiana en todas las batallas constitucionales que había en ese momento. Em, bueno, y también fue una de las que decidió expulsar a Jacques Lacan de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, con todas también estas controversias que se producían dentro de las instituciones. Marie Bonaparte hizo de nexo entonces en Francia, aunque su mensaje, ella transmitía, digamos, el mensaje freudiano, pero más que nada en el armado de la extensión del psicoanálisis, de lo que era
abrir nuevos caminos en otros países. Lo que pasa es que estaba un poco lejos de la teoría freudiana porque ella tenía más un mensaje que era biológico y no que tenía más que ver con una estructura simbólica y hoy diríamos con la estructura que Lacan va a llamar de los tres registros simbólico, imaginario, real. Ella se aferró más a la cuestión anatómica, castrado, no castrado. Pero bueno, quizás no tuvo una gran participación en lo que fue la teoría, pero fue muy importante y muy esencial en lo que fue la extensión del psicoanálisis. Em, Ella escribía desde muy pequeña, era una escritora incansable, o sea que cuando llega Freud ya tenía muchos escritos hechos. Sobre todo, era una ferviente escritora de cartas. Las cartas fueron entonces sumamente importantes en su vida. Desde los 7 años llenó muchos cuadernos, ¿no? Con todas esas cartas, con cuentos, con poemas, mágicos, crueles. Sabía varios idiomas, en inglés y en alemán, porque bueno, como sabemos, los niños no quieren que le lean sus cosas. Nosotros diríamos, acá escriben en jeringoso, tal vez. Ella escribía en alemán y en inglés. Bueno, estos cuadernos, ¿por qué fueron tan importantes? Porque cuando ella empieza su análisis con Freud en 1926, fueron un hito en su análisis, porque ahí va recorriendo, digamos, toda la historia de su infancia. Em, También, bueno, escribió, como les decía, diarios personales, crónicas, muchas cartas para sus amantes, de grande, ¿no? Ya para sus amantes, para sus hijos, para sus nietos. Ella decía que escribir era un refugio, pero en un momento Freud le pide por favor que pare de escribir todo lo que pasaba en el análisis, porque ella escribía todo lo del análisis. Bueno, eso dejó de escribir, pero siguió escribiendo otras cosas, por supuesto. Bueno, ella decía que escribir era su actividad fálica en el mundo, un acto libidinizado a través de la identificación con su padre, un acto a la vez íntimo y público. Bueno, esto de hacer pública su intimidad le costó y le implicó en varios riesgos, porque el secretario de su padre en su adolescencia la seduce y ella escribía cartas y cartas, por supuesto, eróticas, y en un momento él la chantajea que si no le paga una cantidad de dinero se las va a mostrar a su padre. Bueno, ella por supuesto le pagó. Pero bueno, tiene sus cuestiones hacer pública la intimidad, ¿no? Bueno, en otro momento, todo esto que yo les digo de las cartas sirvió muchísimo porque fue ella la que rescató las cartas que escribió Freud a Fliss, aunque Freud no quería saber nada con esas cartas, no las quería recuperar. Ella igualmente hizo todo lo posible por comprarlas a un librero alemán y se las guardó ella porque tenía miedo que Freud las quemara. Entonces le decía a Freud, miren cómo les decía, usted pertenece a la historia del pensamiento humano, lo mismo que Platón o que Goethe. ¿Cuánto se habría perdido si no tuviéramos las conversaciones de Goethe con Eckermann o si se hubieran destruido los diálogos de Platón? Esto último por piedad a Sócrates, solo para evitar que la posteridad se enterara de que Sócrates practicaba la pederastía con Fedro y con Alcibíades. Sin las cartas, algo se perdería de la historia del psicoanálisis, esta nueva y singular ciencia, creación suya más importante incluso que las ideas de Platón. O sea, cómo ella quedó fascinada, ¿no? Con el psicoanálisis y esta grandeza que encuentra en Freud. Eh, Ella defendía las biografías, por eso lo que dice anteriormente que cuando se habla de alguien hablando de su biografía, no hay que dejar de lado lo que fue también su vida,
porque ella decía que había que escribir lo bueno y lo malo. En un artículo de 1939 había declarado con convicción que una biografía, que es lo más real y humana, no se retractará de la reputación de los muertos. O sea que no interesa que esté muerto como para decir que es lo que ella lo consideraba así, ¿no? Lo que había sido su vida también. Em, bueno, ella nunca se avergonzó de exhibir sus secretos, ¿no? A la luz de la verdad mayor que para ella era el psicoanálisis. La caracterizaba una potencia muy importante, tanto en su producción intelectual como también en la búsqueda de la claridad y de la comprensión. Freud la llamaba diablo de energía. Tenía sed de experiencia, que se tradujo en una conducta anticonvencional, porque no olvidemos que era princesa, yo le leí todo lo que, toda su linaje, ¿no? Entonces, ¿ella qué hacía? Con naturalidad se trasladaba de las cenas en el Palacio de Buckingham a una conferencia sobre sexualidad femenina en la sociedad británica. De la corte al diván constituyeron algunos ejemplos de esto. Por eso la familia no entendía por qué ella viaja a Berlín y no quería volver. Y nada la conmovía para que volviera a Francia. No entendían qué era lo que había encontrado en Freud, que era, bueno, sí, un científico, pero para ellos que son de la realeza no era nadie tan fundamental, ¿no? Bueno, ella nace en julio de 1882. El padre era Roland Bonaparte, era un oficial, era el nieto empobrecido de Lucien, que era el hermano renegado y libertino de Napoleón. ¿Por qué esto? Porque Napoleón tenía mucha confianza en Lucien, y le había dado cargos importantes, pero Lucien tenía más que ver con el arte, la música, y no quería saber nada de todo lo que era la milicia, por eso dice el hermano renegado, ¿no? Aparte se casa con una mujer que tampoco es de la realeza. Bueno, esto lo vemos en las familias, ¿no? Reales hoy mismo, en la actualidad. Em, bueno, su madre, ya les dije, era Marie Blanc, hija de este empresario adinerado. Parecía que padecía de tuberculosis y murió unas semanas después de haber nacido Marie. Entonces le hacen firmar, antes de que muera, un documento donde deja una herencia muy importante a la familia Bonaparte. Entonces Marie queda al cuidado de las institutrices y vivía también con su abuela paterna, ¿no? El padre iba de vez en cuando, no tenía mucha presencia en la casa. Esta abuela era bastante dura, bastante difícil para convivir, era una mujer muy ambiciosa, sus orígenes eran campesinos y bueno, tenía muchas actitudes, digamos, varoniles, ¿no? Decía que hasta hacía pisparada, se levantaba la pollera y hacía pisparada, o sea que esto la pinta ella en cómo era, ¿no? En su actitud. Em, Marie le tenía terror, pero a la vez envidiaba la potencia que tenía. O sea que entre elegir lo que eran las mujeres de su época, que bueno, tenían que quedarse dentro del palacio o criando a sus hijos y quejándose todo el tiempo del destino que les había tocado, ella a la vez admiraba. Le tenía terror a la abuela, pero a la vez la admiraba. Tomó más el camino de la abuela, ¿no? Em, Bueno, en la corte, en la casa donde ella vivía, corrían muchos rumores en esto que les decía de la ambición de los Bonaparte, de quedarse con la herencia de los Blanc. Entonces corrían rumores como que entre la abuela y el padre le habían asesinado a la madre para quedarse con el dinero.
Lo que pasa que la tenían que cuidar muchísimo a ella, porque si ella se moría, no les tocaba nada de la herencia. Entonces esto traía un problema porque primero que ella vivía obsesionada con que si esto era verdad o mentira en estos chismes que corrían por el palacio, y aparte porque ella se sentía que era parte de ese asesinato al haber nacido y que su madre a las pocas semanas muere. Em, de su madre, digamos, la recibe como, según lo que le habrán contado, el amor por la música y la poesía. Eh, entonces, también ella adoraba al padre, a pesar de que los veía como muy consustanciado con la abuela. Entonces, ella quedaba un poco de lado ahí. Después, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo situamos nosotros lo que viene después? ¿Por qué ella escribe tantas historias de asesinatos? ¿Por qué le fascinan estos episodios que hay en Francia? Bueno, te queda esta marca, ¿no? Donde en todo lo que era la casa de los Bonaparte, sabemos que en la historia no solo podían haber matado a la madre, sino que corría la sangre de aquí para allá, ¿no? Siempre dentro de la realeza. Y ella estaba fascinada con las historias de asesinos. Por ejemplo, hubo una historia muy importante que nosotros la vimos en la escuela, que es la de Madame Lefebvre. En 1925, esta mujer asesina a su nuera embarazada. Y esto le sirvió como tema a ella en el 27 en uno de sus mejores artículos que escribió en relación al psicoanálisis, porque ella ahí ya lo relaciona, lo que pasa con esta mujer, la asesina, en relación a su nuera. Y a partir de este caso ella se convierte en una experta psicoanalítica en Francia, ¿no? Como que tenía esta palabra autorizada. Después, en los últimos años de su vida, a los 77 más o menos, luchó por la revocación de la pena de muerte de de un asesino de Estados Unidos, Caril Chessman. Eh, en realidad, por eso no tenía mucho que ver con ella, pero ella se buscaba todas las historias estas así, bien turbulentas de los asesinos y se metía en su defensa, ¿no? Después Además, también, perdóname, Adriana, además, ese fue una historia muy publicitada, todo el mundo tomaba parte, si tenían que dejarlo en el corredor de la muerte, vieron que está muchos años ahí porque están para cualquier momento lo tienen que matar, tienen que, digamos, cumplir con su pena de muerte. sí, Y después digamos que llegaba la orden de que de que esto no iba a pasar. Entonces otra vez, y muchas veces pasó, y esto armó mucho escándalo en muchos países. Este, claro, por eso ella... fue un caso muy, muy, muy conocido, ¿sí? Sí, era, como vos dijiste, un ladrón estadounidense que comienza a Chestnut, robar desde los 15 años, desde los claro, 15 años. sí. Y era como, conocido como el bandido de la luz roja, y se le imputaron delitos cometidos por un criminal, porque vieron que eso pasa así, agarran a uno y le meten un montón de delitos que cometieron otros que no los pudieron aprender. Entonces le imputaron delitos cometidos por un criminal, por eso de la luz roja, que utilizaba una luz en el techo de su auto como si fuera de la policía. A los 27 años fue condenado a muerte. Estudió abogacía y latín en la cárcel. Escribió muchos libros y pudo posponer su pena de muerte, él mismo, ¿no? Suspendiendo varias citaciones hasta que en 1960, miren cuántos años, o sea, Sí. pospuso su pena de muerte 33 años.
En 1960 es ejecutado en la cámara de gas. Bueno, ella, a partir de esto que les decía, Marie Bonaparte, ¿no? A partir de esto que les decía, que la tenían que cuidar como si fuese de cristal, fue aislada de los otros niños. No podía jugar con otros niños por temor a que se contagiara de alguna enfermedad. Tampoco iba al colegio, sino que iban los profesores a su palacio, ¿no? Bueno, esto es muy común también dentro de las familias reales. Pero la criaron como si fuera inválida, incluso también la limitaban mucho pensando que podía tener tuberculosis. No la dejaban correr, le preparaban de manera apropiada una vida aristocrática y estuvo limitada también por esto que les decía de creer erróneamente que tenía tuberculosis. Pues ella rompió con todos los cánones de esto, porque la preparaban para una vida aristocrática, ¿no? Si bien se casó con el príncipe y todo, cumplió con eso, pero bueno, no tenía nada que ver con una princesa en su palacio, ¿no? Em, bueno, entonces ya les dije que escribía mucho. em, Y escribía mucho porque era una actividad que el padre también era investigador botánico y era un modo también de acercarse al padre, a los experimentos que hacía el padre, con los imanes, también con la electricidad. Pero también el padre la introdujo en el teatro, o sea, en el arte, porque a los 14 años ya había ido a ver a Hamlet. También le regala las obras de Edgar Allan Poe, que recién ahí, con sus 14 años, ella se lee toda la obra. Eh, Quiso estudiar medicina ya de más grande, pero no se lo permitieron, pero eso fue una asignatura pendiente que le quedó siempre a ella. Por eso, a ver, tenía más relación, como decíamos, con un pensamiento más médico, más biologista, que poder volar con el pensamiento psicoanalítico, ¿no? Bueno, su gran amor y más duradero, a pesar que ella estaba casada, tuvo varios amantes, ¿no? Fue un médico, justamente. Se casa ella a los 25 años con el príncipe Jorge de la Casa Real de Dinamarca, hijo del rey Jorge I de Grecia. Bueno, se resignó a casarse, como les decía antes, porque con la esperanza de poder llegar a sentir amor. Pero bueno, no fue así, porque ella se entusiasmó mucho con la boda, pero con el amor no le fue muy bien, porque la gran pasión del príncipe Jorge era su tío Valdemar, que tenía 10 años más grande que él. Así que ellos dos eran pareja. Em, Cuando en uno de los cuadernos titulado El viejo compañero, María escribe, no, describe su noche de bodas. Jorge lo buscó, luego de ver primero, no, Jorge la buscó a ella luego de ver primero al tío Valdemar, a ver si le daba el permiso. Necesitaba el calor de su voz, de su mano y su permiso para reunir el coraje de abordar a la Virgen. Me tomaste esa noche con un gesto breve y brutal, como forzándote a ti mismo y te disculpaste. Lo detesto tanto como tú, pero debemos hacerlo si queremos hijos. O sea que ellos hacen esta unión más bien oficial, esta unión, sí, que tenía que ser en relación a la casa real, y cada uno, digamos, hacia su vida, ¿no? Pero bueno, tuvieron dos hijos, ella siempre tuvo mucho temor al parto, sufrió mucho con los embarazos hasta que llegó al parto y bueno, los pudo tener a los hijos. Estaba obsesionada con que le podía pasar lo mismo que a la madre. Primero nació Peter en 1908 y luego Eugenie en 1910.
ella no aceptaba la opresión del matrimonio, dice, no estaba de acuerdo con el matrimonio, evidentemente por lo que les digo, que tenía otra relación social y no quería quedarse como subsumida a lo que venían las mujeres de antes, ¿no? Pero bueno, es una enfermedad, ella decía, es una enfermedad universal pero necesaria. Adriana, Bueno, igual ella estuvo con su matrimonio hasta el final, no se sí, sí, separaron. sí. No, ellos se querían. Sí, Incluso al final él muere antes que ella, 4 años antes, y ella se acerca, lo acompaña toda la noche, se queda con él y se acerca y le da un beso en la frente. Y dice, no le di un beso en los labios porque él nunca me quiso besar. Nunca la besó, chica. Nunca. O sea que era un rechazo profundo a la mujer. Pero bueno, se acompañaron como padres, ¿no? Y el tío Valdemar vivía con ellos también, en el palacio. Em, bueno, después ella en París empieza a frecuentar salones de arte, de literatura, y ahí lo va a conocer a Gustavo Le Bon. ¿Se acuerdan de Gustave Le Bon, que era el de sí. Psicología de las Masas, que Bueno, nombra Freud? Lo conoce a él. Y bueno, a partir de ahí también él le va presentando otros psicoanalistas. em, y bueno, Le Bon fue el primero en familiarizarla a ella con los escritos de Freud. Ahí se empieza a leer a Freud. Su vida transcurría entre Francia, Berlín, Viena, distintos lugares, pero por ejemplo Grecia, no, Grecia, ella no quería ir a Grecia, no, no tenía un lugar para ella donde pudiese expandirse, ¿no? Le gustaba más la vida intelectual de París. Em, Ella dice que, bueno, escribe también en su diario, porque todo esto que yo les voy relatando está escrito por ella en sus diarios, ¿no? Luego de unos pocos intentos amorosos, vanos y desgraciados, experimenté dos grandes pasiones. Entre los 30 y los 50 años tuve dos compañeros. El primero, por su edad y su autoridad, pudo haber sido mi padre. Y nadie me ha amado tanto. El segundo fue un hermano mayor, y fue él a quien amé más y por más tiempo. El primero, que fue el amante que ella dice que podía haber sido su padre, es Aristide Briand. Aristide Briand fue el amante de Marie en 1916. Había sido primer ministro de Francia 4 veces antes de conocerla y volvió a ser primer ministro en el apogeo de la relación con ella. Y va a ocupar el cargo 6 veces más antes de morir en 1932. Este hombre parece que era un formidable orador, un hombre del pueblo. Había comenzado como socialista y durante su prolongada carrera política introdujo una gran cantidad de medidas libertinas. Su política se convirtió en la de Marie en muchos aspectos y ella escribe un libro después de la guerra del 14, entre el 14 y el 18, escribe un libro que es Guerras Militares, Guerras Sociales, donde muestra cómo había asimilado el socialismo francés, además de a Lenin y a Trotsky. La relación amorosa con Brian, fue una pasión intelectual que alcanzó su punto culminante antes de la consumación física. Esta relación terminó en 1919, cuando Marie descubrió que él había estado enamorado de otra mujer durante ese año, pero igual ella continuó al lado de él hasta el 32, ¿no? Hasta, hasta que murió, porque igualmente eran compañeros, amigos. Em, en el diario que llevó durante el análisis con Freud, registró haber comentado:
su ardor, o sea, por Brian, su ardor, me hallaba demasiado frígida, desde todo punto de vista, a lo que Freud respondió, y tenía razón, porque Freud le mandaba frases cortitas, ¿no? Así, pero que le daba en el centro, digamos. Eh, Ella continúa obsesionada, porque en realidad llega Freud obsesionada por su frigidez. Ella quería tener un orgasmo vaginal, no lo lograba. Entonces, estaba obsesionada con esto. El segundo gran amor es este médico que permaneció anónimo y a quien ella se refiere en su diario simplemente como el amigo. Ahí no le pone nombre. Nunca dejó de lado esta obsesión. Hasta con Freud tampoco pudo resolverla, ¿no? Aunque se mantuvo esta relación con este que ella llama el amigo hasta 1945. También muere él en 1945. Durante la enfermedad del padre, ella entre el 23 y el 24, ella no se separa del padre, lo cuida todo el tiempo, día y noche. Y ella lo cuidaba siempre y solo lo dejaba para encontrarse en el jardín y hacer el amor bajo las estrellas con este amante, ¿no? Entonces comienza a leer las conferencias de introducción al psicoanálisis cuidando al padre. La muerte del padre, o sea, la subsumió en una gran depresión. Em, pero ya había conocido a René Lafort, una de las figuras clave del psicoanálisis francés. Era consultor psicoanalítico en Saint-Anne y se veían regularmente para conversar. Entonces, en 1923 empieza a investigar ella sobre la sexualidad femenina y esto consistió en consultas alrededor de 200 mujeres acerca de sus vidas sexuales y en medir la distancia, porque ella tenía su teoría, medir la distancia entre el clítoris y la vagina. Las mujeres más altas, como ella, tenían este problema, que el clítoris estaba más separado de la vagina. Entonces ella decía que había que hacer una operación para que el clítoris le pasara la erotización a la vagina. De hecho, se hizo dos o tres operaciones ella, pero no lo lograron. Bueno, entonces esta actividad pasó a ser como una actividad científica para ella, con precisión de todos los datos, las mediciones de los clítoris, hasta la vagina. Eh, bueno, era siempre, entonces, ella siguió siempre fiel a esa teoría, ¿no? Además de otras cosas que después voy a leer. Em, Ella tiene un artículo que comienza haciendo una distinción entre dos tipos de frigidez femenina. Hay mujeres que tienen una carencia total o un nivel muy bajo de deseo sexual y por lo tanto experimentan una frigidez libidinal. Luego están las mujeres que experimentan un deseo violento, ¿no? Pero son frígidas en cuanto al placer vaginal. Ven que siempre ella está insistiendo en la vagina, ¿no? Son estas últimas las que le interesan a ella. Distingue dos tipos: aquellas cuya frigidez posee un determinante psíquico, son frígidas a consecuencia de una aversión a su compañero, y las más graves, las que sufren de una anestesia sexual general. Pueden beneficiarse estas con la intervención psicoterapéutica. También están aquellas cuya frigidez vaginal tiene una causa anatómica, una distancia, lo que les decía antes, demasiado grande entre el clítoris y la vagina. Las investigaciones le demostraron que este grupo estaba compuesto por mujeres muy altas como ella y que la única cura posible para su condición residía en la intervención quirúrgica. Pero tenía que ser en la primera infancia, porque ella comprobó después que no, después de ya de más grande, no tenía
no tenía efecto esto. Bueno, entonces al establecer su punto de vista va a disentir con Freud, que no es correcto que el clítoris mantenga lo que ella insiste, una sensibilidad normal, más allá de su fecha de vencimiento, es decir, más allá del tiempo cuando se supone que la niña se convierte en una mujer, al sustituir la sensibilidad clitoridiana por la sensibilidad vaginal y por atribuir esta retención de la sensibilidad clitoridiana a una masturbación infantil excesiva. Porque Freud en una época decía que el clítoris eh, descendía su erotización, digamos, su libidinización cuando pasaba la vagina en la pubertad. Ella dice que no. Eh, por eso dice que el clítoris se tiene que acercar a la vagina, ¿no? Como para pasar esa erotización, esa libidinización a la vagina. Bueno, entonces, va a decir que el clítoris permanece como el órgano central del placer sexual para todas las mujeres. Y esto sin importar la sensibilidad difusa de la vagina que nunca logra suplantarlo. Dado que el clítoris es homólogo al pene, la mujer normal no puede prescindir del clítoris para experimentar su contacto voluptuoso, de la misma manera en que el hombre normal no puede prescindir de su pene. O sea que en esto va a disentir con Freud. Entonces, ni la intervención freudiana ni la intervención quirúrgica del profesor Halban aliviaron a Marie de su fijación con su frigidez. La muerte del padre, como les decía antes, la sumió en una gran depresión y ahí empezó con muchas operaciones, ¿no? Como que el corte en lugar del duelo vinieron operaciones, ¿no? Hacer ese corte, como por ejemplo, un año antes de verlo a Freud, le removieron un quiste de ovario, se hizo retocar la cicatriz de la nariz por tercera vez, se sometió a una cirugía plástica en los pechos, también escribió una historia suicida. Pensemos que todo esto ella lo está haciendo en 1925, 1924, ¿no? Operaciones que, bueno, no eran comunes como en esta época. Esta historia suicida va a tener que ver con una heroína eh, que desesperada con su vida se suicida ahogándose. O sea que la pulsión de muerte en ella era muy fuerte, ¿no? Por eso siempre estaba buscando el amor, porque piensen que la abuela, al ser tan rígida, tan áspera, no le interesaba si la institutriz que tenía, ella se había encariñado. Se la sacaba, se la cambiaba por otra, luego se la volvía a sacar porque a ella no le gustaba. Entonces no podía tener, al menos en la institutriz, algún sustituto materno, ¿no? Amigos tampoco, porque no la dejaban juntarse con los niños. Bueno, la cuestión cómo llega Freud. Ella prepara una cena donde va Otto Rank y donde va también la Forge. Y ahí entonces le va a escribir una carta a la Forge a Freud, donde, en nombre de ella, ¿no? Donde le dice esto. No sé si Rank le contó que pasamos una velada en casa de la princesa, esposa de Jorge de Grecia. La dama en cuestión padece una neurosis obsesiva pronunciada, que si bien no ha dañado su inteligencia, ha perturbado un tanto el equilibrio general de su psique. Esta dama tiene intención de verlo en Viena y me pide que le pregunte si podría usted emprender un tratamiento psicoanalítico con ella. Freud le va a responder sin entusiasmo, porque imagínense, atender a una princesa, hasta ahí no la conocía. Entonces dice, bueno, que solo la analizaría a una princesa si la Forgue podía garantizar la seriedad de sus intenciones y su mérito.
se hablaba alemán o inglés y se aceptaba exactamente las mismas obligaciones de todos los demás pacientes. Bueno, la Forge respondía por ella, por supuesto, ¿no? Y dijo que estaba tan empeñada en hacer el análisis. Aparte, miren que da gracia, porque yo le leo esto, que ella se tenía que someter a las condiciones de Freud, y ella ya empezó con las condiciones, porque dice, bueno, estaba empeñada en un análisis de 2 meses, que quería sesiones diarias de 2 horas, y que acataría las condiciones generales, pero ya la estaba poniendo ella. Entonces, y de ser necesario, eh, también la princesa desafiaría todo lo que tenía que desafiar hasta quedarse mucho más tiempo en análisis, ¿no? Bueno, él le explicó, la Forgue le explica a Freud que no era tanto una cura lo que ella buscaba, sino un análisis didáctico. Y le dice la Forgue, en mi opinión, sufre un marcado complejo de virilidad, así como numerosas dificultades en su vida, de modo que el análisis sería indicado. Entonces, Freud no contestaba y Marie le escribe directamente a Freud. Cuando ella le escribe directamente, ya Freud cambió de opinión y la cita para que llegue en septiembre de ese año, porque él además ya había empezado con sus operaciones, con lo cual no estaba tomando pacientes nuevos. Pero bueno, a ella sí, le dice que vaya bien. Ah, bueno, a partir de ese momento, nunca más se va a separar de Freud, nunca más. Em, toma un gran compromiso con el psicoanálisis porque también aporta su dinero para salvar la editorial de Freud en varias ocasiones, no solo en una. Realizó traducciones, financió el periódico psicoanalítico francés, así como las instalaciones de la Sociedad Psicoanalítica de París. Fíjense qué encuentro, ¿no? Porque fue un encuentro impresionante, tanto del lado de ella como del lado de Freud. Además también ella se hizo amiga personal de la familia, también le hizo muchos regalos, los perros Chow Chow que tenía Freud se los regala a ella, piezas de antigüedad que a Freud le encantaban, ¿no? Todas las esculturas. Pagó el impuesto a los nazis para permitir que Freud pudiese salir de Viena. Em, También hasta donó la urna donde fueron las cenizas de Freud. Freud estaba cautivado por ella, realmente, ¿no? Y la llamaba princesa. Que princesa era como llamaba él a su novia, cuando Marta era su novia, le decía mi dulce princesa. Pues yo tengo un libro que son las cartas, no todas, ¿no? Son cartas que él le escribía antes de casarse, cuando él viaja a París, a Marta. Y buscaba, ¿no? Y encuentro esto, mi dulce princesa, decía. Entonces era un apelativo a ella muy importante para Freud, ¿no? Ahí te Eh, comentaron hermoso libro, dijo Agustín. sí, ¿no? Ahí lo tiene, ese libro. Parece que sí. Sí, Dijo hermoso precioso. libro. Sí. Incluso la tapa, la que tengo yo, es dorada. Es un libro chiquitito Ah, así que encontré en una librería de esos que venden todos libros antiguos, que no se encuentran ya en bien. ningún lado. Eh, y bueno, Pero entonces, con la correspondencia, Marta, ¿no gana él el premio? ¿Cuál era el premio que él gana? no, él Era pierde porque literatura. Eso tengo. Bueno, sí, yo tengo otra Ah, sí, edición sí, más sí, Cartas antigua. de amor. Sí. No, Eh, bueno, al mes de conocerla a Marie, entonces Freud le va a escribir a Eitingon acerca de su querida princesa, así como le escribía a la otra, mi dulce princesa, mi querida princesa.
que era una mujer muy destacada, mucho más que una mujer con rasgos masculinos, como diciendo lo que dijo el otro, ¿no? Que Mm. tenía ¿cómo fue que le dijo Laforgue? Em, ¿eh? Bueno, que tenía estos signos Rubide. de virilidad, Mm. ¿no? Sí, Complejo de virilidad. complejo de virilidad. Tranquilidad. Entonces él dice que no, que era una mujer muy destacada, mucho más que una mujer con rasgos masculinos. A la Forgue le escribe Freud. La princesa está haciendo un análisis muy bueno y creo que está muy satisfecha con su estancia. Me alegra ahora haber cedido a su deseo y a la impresión que me causó la carta de ella. El análisis transcurrió entonces no en 2 meses, en 6 meses, el primer año. Durante los años siguientes, 2 meses hasta la muerte de Freud. Por eso ella iba y volvía. También fue amiga de Ana Freud, y las dos fueron depositarias de los anillos de Freud. Esto de los anillos tiene una historia que data de 1912, justo cuando se hace, digamos, la ruptura tanto con Jung como con Adler. Jones le propone a Freud que se haga un círculo, que se creara un círculo más íntimo con los psicoanalistas de más confianza, porque, bueno, fue un periodo para Freud muy doloroso, ¿no? Porque para Freud Jung era su hijo mimado y iba a ser el que lo iba a continuar. Eh, bueno, con esta ruptura entonces, la primera reunión se produce en mayo de 1913 y Freud celebra el acontecimiento obsequiando a cada uno un antiguo camafeo griego de la colección que él tenía, que luego se engarzaron en anillos de oro. Freud llevó durante muchos años un anillo con camafeo greco-romano con la cabeza de Júpiter. O sea que la entrega de un anillo era muy importante para entrar en ese círculo, ¿no? Eh, bueno, para Marie, el encuentro con Freud, con el psicoanálisis, ella dice que le dio una vida nueva. Si bien no pudo modificar su problema de frigidez, pero sí pudo tener una relación distinta con la familia, sobre todo con sus hijos. Eh, Ella escribe el 28 de octubre en un journal de análisis que está inédito, que ella llega a Freud en busca del pene y la normalidad orgásmica. Al parecer no lo encontró, dice, pero sí pudo dar rienda suelta a una María intelectual que desempeñó un papel fundamental en psicoanálisis. Por eso yo decía al principio, muchos la conocíamos por el apellido, pero no se conoce demasiado de esta vida psicoanalítica, ¿no? Que ella tuvo con Freud. Entonces, dice, Freud le escribe a la Forgue nuevamente y le dice, excede todo lo que yo esperaba. En primer lugar, no, perdón, Marie le escribe a la Forgue, diciéndole de Freud, excede todo lo que yo esperaba. En primer lugar, su gran bondad combinada con tanto poder. Dice, uno siente que está en armonía con la humanidad a la cual ha sido capaz de comprender y de la que uno es apenas un fragmento imperceptible. Unas semanas más tarde le comenta que el análisis es la cosa más atrapante que jamás había hecho. Freud analizaba y conversaba con ella, respondiendo, dice, a su curiosidad sobre la vida de Freud, no sobre todo de la vida sexual. Pero bueno, él no le iba a revelar a ella sus intimidades, ¿no? Marie dice que bromeaba diciéndole que debía haber tenido un desarrollo sexual superior a lo normal, le decía Freud. A lo cual él le respondía, no descubrirá nada sobre eso. Y agrega, tal vez no tanto, dice Freud. Bueno, dice que según Peter Walsh,
también le contó a Marie que no había sido virgen cuando se casó, pero que ella lo presionó para que le diga si había tenido relaciones con otras mujeres. Bueno, y él se rehusó a contestar, ¿no? Em, Dice que Freud le comenta a ella en el 50 aniversario de su matrimonio con Marta, que, bueno, que ahora, dice, tiene el más débil recuerdo de lo que fue su pasión con Marta, después de 50 años. Pero a pesar de todo, dice, no fue una mala solución el problema del matrimonio. Eh, bueno, a ella el análisis con Freud le produjo revelaciones sorprendentes a partir de estos, justamente de estos primeros cuadernos que lleva, ¿no? Y también un día le narra un sueño, ella, que estaba sentada en una camita y observaba a una pareja haciendo el amor en una cama grande. Freud enseguida le interpretó que de hecho, cuando era niña, había visto a una pareja haciendo el amor en pleno día. Ella se rechazó esta interpretación porque dice, si yo no había tenido madre. Y Freud le dice, sí, pero tuvo niñeras en lugar de madre, ¿no? En esta escena originaria. Entonces sacó a la luz María un recuerdo encubridor que decía que era la habitación de su niñera sentada en una silla pequeña. Ella la observaba, la niñera, y tenía ella, la niñera, un rostro amarillento y caballuno, ¿no? Entonces dice que se estaba peinando y untando el cabello con un ungüento perfumado frente a la repisa de la chimenea, dice, donde arde un fuego. Siento asco, declara Marie. Freud al analizar los elementos del sueño, le dice que el rostro caballuno es un desplazamiento onírico de un hombre que se ocupaba de los caballos. El fuego lo relaciona con lo sexual, el hogar tiznado con el interior del cuerpo de la mujer, para implicar que Marie debía de haber visto a su niñera durante el coito con el encargado de la caballeriza, y que en esa escena constituyó su primera percepción de la diferencia sexual. Bueno, Marie se seguía oponiendo a esta interpretación de Freud, pero ella regresa a Francia para Navidad y busca al encargado que para determinar el encargado de la caballeriza, ¿no? Para determinar la verdad de su sueño, el recuerdo y la vinculación con los chismes de la familia durante su infancia. Este ya era un hombre de 82 años, ¿no? Llamado Pascal. Bueno, no le contestó, no quería saber nada de ninguna respuesta ni de ninguna conducta incorrecta sexual. Pero cuanto más hablaba, más coincidían los detalles de su negación con lo que Freud había sugerido. Ella entonces vuelve a Viena y siguen viendo los cuadernos de la infancia, se los lleva, ¿no?, a Freud, y había recuperado luego de la muerte de su padre, que no lo recordaba haberlo escrito, ni tampoco había visto, recordaba las fábulas infantiles, o sea que los cuadernos, como les decía antes, a ella le sirvieron para poder armar su relato de su neurosis infantil. Eh, bueno, los comentarios de Freud, dice, sobre esas extrañas historias, lo llevó a aseverar que ella había presenciado el sexo oral, entre otras variaciones repetidas del acto sexual. Marie vuelve a París, lo vuelve a interrogar a este hombre. Y bueno, ahí él le confesó que sí, que sus relaciones con la niñera con frecuencia se llevaban a cabo frente a ella desde los 6 meses hasta los 3 años y medio de edad. También admitió haberle dado un jarabe para inducirla a dormir mientras estaban juntos. Qué genio este Freud, ¿eh? Mm.
la verdad. Y él insistía aparte, porque él no se dejaba amedrentar porque ella le decía que no. Y al insistir Freud, ella volvía sobre el encargado de la caballería, sobre Pascal, ¿no? Bueno, Ella después, también es insistente, ¿no? sí, Investigadora, claro, insistente. sí, También una dimensión de lo femenino unido a la vida, ¿no? Claro, Porque esta dimensión de lo femenino unido a la muerte, indudablemente la sacaba a ella de cualquier posición de entregar este ser el centro de un deseo, ¿no? Admiraba a la abuela, que era una mujer, pero que pillaba con un macho, así que no, claro. la abuela no tenía nada de lo femenino. Así que esta niñera entregándose a un hombre debe haber constituido por lo menos alguna forma de modelo en donde una mujer se entrega eh, de alguna Es manera. posible porque ella no estuvo en el centro del deseo de nadie. La madre que la adoraba no duró más de 2 semanas. La abuela no tenía ningún amor por ella, el padre no estaba nunca. Excepto la claro, niñera, que ella quiso bueno, que quiso tanto, ¿no? Y la alojó en toda Y su se vida. la sacaron también, se la saca la abuela también. también, La al otra poco tiempo. está cuidándola a ella después la tiene hasta la muerte prácticamente de esta mujer. No esta, la Sí, otra, no, esta no otra. no, Sí, otra. Digo que debe haber dado más la dimensión de una mujer viva, ¿no? De fuera, porque la frigidez debería estar en relación a esa posición femenina unida a lo muerto, de alguna sí, manera. pero Freud nunca tocó esta parte femenina, ¿sabes? Porque tenía, digamos, como que siempre él fue más a la identificación paterna. Claro, está bien, Porque como había tanta cuestión con la muerte, los Claro, asesinatos, claro, era como que Freud era muy precavido en esta parte que tenía que ver con lo femenino y con lo materno. claro, Porque ella Claro, vivió una infancia, lo femenino identificado mucho con la muerte, ¿no? Con todas las claro, historias también que ella contaba, no solamente la muerte de la madre. claro, todas las muertes que se hablaba en el palacio además, claro, ¿no? De después, bueno, todo. toda su fascinación en relación a eso mismo, ¿no? Una madre que mata a otra madre que va a ser madre, qué sé yo. Claro, claro. Toda Y esa por eso dimensión, tenía tanto terror en el parto, ¿no? claro, seguramente. Pero esto es Sí. interesante, cómo a partir del análisis con Freud le abrió alguna ujú, posibilidad de maternidad, ¿no? Más amorosa, porque claro, un poco el príncipe la acusaba de dejar demasiado tiempo a los hijos, ¿no? Y de ser muy fría con ellos. Le abrió toda la posibilidad, por lo menos, de una posición más amorosa con los hijos. Y sí, porque en realidad los hijos ocupaban las niñeras también, Claro, poco como claro, con ella. claro, El príncipe estaría por su lado, ella que iba y venía y viajaba, los hijos que la llamaban para que volviera, ella que decía que no, que su vida estaba fascinada con Viena, aunque Viena no tenía nada que ver con París, no, pero ella estaba fascinada con ese lugar y no se quería ir de ahí. claro. Hasta de grande Freud le abre el camino con los hijos, porque eh, ella prácticamente no tenía demasiada relación con los Por eso hijos. te digo que a partir del análisis con Freud empieza a cambiar su posición, ¿no? Sí, por eso ella dice que le da una vida nueva, ¿no? Y A ahí ver, tienes una pregunta bastante extensa Sí. que te hace Lila, Agustín. Espera que se me fue, a ver. yo la puedo leer. Podría Sí, ser acá está. parecido, lo leo ya. Podría ser Dale. parecido a lo que pasó a Freud con el caso Dora, en esta cuestión de no haber indagado el interés por el misterio de lo femenino, más en la clave lacaniana y quedarse con la identificación masculina. Puede estar, puedo estar Duda. errado.
Si sería Yo creo que similar es distinto. en relación a la histeria. Claro, yo creo que es distinto porque acá había, digamos, en el caso Dora, lo que tenemos es la identificación a la mujer en relación a la señora acá, ¿no es cierto? ¿Por Ujú. qué? Sí, Porque la madre en realidad no ocupaba el lugar de deseo hacia el padre, ¿no es cierto? La madre estaba en la limpieza, en todas sus cuestiones, y el padre andaba por ahí. Esa, como está, esta identificación paterna tan importante que tenía, es que se pega al padre, ¿no? En relación a el rechazo a la madre. Acá la diferencia está que ella no pudo ni siquiera llegar a eso. Y encima en Marino, encima, al no tener esa madre y escuchar todo lo que escuchaba, porque bueno, también uno puede decir no tuvo la madre, pero si se le habla amorosamente de quién era su madre, Claro, de quién fue, puede tener claro, una identificación distinta, pero se hablaba de asesinato todo el tiempo. claro. claro, Y al poquito tiempo que ella nace, se muere. Entonces se hablaba de asesinato, ella creyendo que la había matado a la madre, que era una de las protagonistas, digamos, ¿no? De la muerte de la ujú, madre. claro, Habrá muerto por alguna complicación de parto, indudablemente. Sí, o no se tuberculosis sabe. también, creo que era la madre. Era muy débil de salud. Y estaba muy ¿No? cuidada por su propia madre. Pero volviendo a la pregunta que hace, creo que Agustín, ¿no? Agustín, Creo Agustín, que la diferencia es que ella no pudo ni siquiera tener esta ligazón materna de rechazo, digamos, porque no pudo tampoco tener claro. una abuela que cumpliera ese lugar, ¿no? Que claro, pasara en el lugar sustituto de una madre. Eh, Su apego al padre era porque era la única forma, digamos, de poder tener un lugar, porque cuando llegaba el padre, lo único que hacía era juntarse con la abuela y hablar y hablar y hablar, y a ella la dejaban de lado. Entonces se metía con escribir, con estar cerca del padre, con ver las investigaciones, pero en verdad es como ella dice, la cuidaron tanto, no por el amor, sino por el claro. dinero. Claro, Fue Era por una eso, pieza, era una pieza de mucho valor, digamos, claro. ¿no? Me quedé pensando en otra cuestión que la comparo con Ana Freud, cuando ya había muerto, eran amigas, ¿no? Por supuesto, estaban juntas. Sí, Ana Freud en los 70, cuando estuvo yendo a la Universidad de Nueva York y le dieron el tema de, pudo cursar unas materias de derecho, junto con que le habían dado el tema de que lleva a trabajar los derechos del niño, se puso a investigar todos los casos de asesinatos también. Iba y rastreaba, iba a la universidad y buscaba materiales de asesinatos. Digo, ella tampoco tuvo una madre tan amorosa, pero sí hubo una no, madre me más parece que presente. nada amorosa. Por nada. eso digo, No pero quería me saber parece nada que la madre por eso, directamente. digo, pero Toma, estaba viva, pero no era amorosa. Digo, pero no. en ambas pasó esto, ¿no? Este interés por averiguar estas muertes, algo a eso de la muerte y el asesinato, ¿no? Como un cierto Yo goce creo que mortífero, no tiene sé qué, algo ahí. el asesinato, hoy podríamos pensar, ¿no? En relación en que, en el lugar que se deja un sujeto, ¿no? Que se Ujú. le asesina, la posibilidad de lazo, la posibilidad de esa soledad, ¿no? La Como soledad, Esa una muerte soledad. de una madre tan chiquita y después el posparto, porque prácticamente el posparto creo que es una marca que seguramente, distinto a Dora, donde el lugar de la otra mujer era el lugar del enigma de lo femenino. Acá no encontramos claro. eso. No, Mm, El lugar de la otra mujer como el lugar del enigma. no. Encontramos, por eso habrá Freud insistido más en la posición de las insignias paternas, porque de alguna manera esto le permitía conectarse a lo vivo, ¿no? Sí, Hacer sí, el torbellino
de cuestiones que hizo de alguna manera, por el psicoanálisis, por Freud, por la familia, por la sociedad psicoanalítica francesa. Revelarse a todo lo que era esa aristocracia, ¿no? Revelarse a todo También, eso, porque ella, como dice, podía ir al Palacio de Buckingham a una cena y después se iba a una reunión en la Sociedad claro, Británica, o pasaba de ahí al diván. Entonces nadie entendía, Al ni el hospital. amante la pudo hacer volver, ni el amante la pudo hacer volver, sí. porque hasta el amante le pidió que volviera. ¿Qué le pasaba? ¿Por Mm, qué ese apego a Freud, no? En Y verdad bueno, le la dio vida otra de ella vida. transcurrió con los terrores, la infancia con terrores todo Claro, el tiempo. claro, Ella tenía muchas fobias, fobia a las enfermedades contagiosas, fobia al vino tinto, dice, fobia a los botones. Todo claro. le invadía, todo se le venía encima. No había ahí nada que le hiciera como de tope, ¿no? claro. Que la cubriera más amorosamente y la Claro, sostuviese. sí, Por eso el lugar de Freud le crea otra vida. Claro, A partir de Freud no solo toma la causa del psicoanálisis, ¿no? Y sacarlo a Freud, sino lleva toda la sociedad psicoanalítica francesa. claro, Ella dona una fortuna a la sociedad psicoanalítica francesa para crear lo que era todas las publicaciones, de alguna manera. Mucha plata puso en la sociedad psicoanalítica francesa para que escribían los analistas. Eh, además, ¿sabés qué me parece? ¿Por qué ese encuentro? Porque encontró amor claro. en Freud. El amor de un Freud, padre el también. amor, sí, ¿Eh? Ujú. sí. Era un padre Freud. Y una familia, ¿no? Como ella estaba Una ahí metida familia, en la sí. familia. Mm. Y incluso nosotros vimos en la película que pasamos Princesa María en la Biblioteca Nacional. Hermosa. Hermosa esa película. El que no la vio la puede buscar porque está, ¿no? En, Catherine Deneuve es la actriz sí. principal que protagoniza Qué a linda Marie. película. Y ella se Preciosa. sienta al lado de él en la escalera, se sienta en la escalera porque él no se quería ir. No quería irse, dejar sus cosas cuando ya venían los nazis. Y ella se sienta en la escalera y le dice, yo de acá no me voy a mover. Si usted se queda acá, yo también me quedo acá. Y casi ahí la agarran después los nazis porque insistía tanto hasta con la familia de Freud, que bueno, no la pudo sacar a las hermanas, pero que en la película se ve que uno de los nazis le dice, bueno, basta, Claro. váyase, porque si no también quedaba dentro, ¿no? Claro, con las Y lo que investigaciones habrá que iban pagado, haciendo. lo que habrá Claro, pagado para sacar los documentos y sacarlo a Freud de, claro, de allá. Así que, bueno, yo creo que eso, ¿no? El amor que encontró de un padre la hizo como tener una vida nueva. tener una vida nueva, exactamente. Sí, sí. Sí. Después y ¿Tenemos estuvo, vivió tiempo bastante, todavía? Sí. Bueno, ¿no? quieren Sí, abrir la pregunta porque tengo un montón más, pero bueno, dale. todo es bueno, interesante. Sí. No, me preguntaba algo que dijiste al comienzo, ¿por qué Freud le diría que no escriba sobre su intimidad? ¿Sería porque ella quedaba expuesta o porque ella necesitaba esa exposición por qué sería? Yo creo que más que nada, de acuerdo a lo que conocí después en mi propio análisis o lo que es el análisis, para que le quede algo inscripto en ella, que escriba algo en ella, no ahí afuera, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? El hecho de escribir todo eso, ella después lo releería, y releería, y se te hace un matete. Lo importante en un análisis es que quede algo inscripto de una interpretación, de lo que el analista dijo, y que después entonces se lleven los resultados de eso. Ah, Por ella eso se refería a que no escribiera lo del análisis, lo lo del que no escribiera análisis, el sobre el resto se análisis. siguió escribiendo, como ah, escribió lo de Edgar Allan Poe, que volvió a leerlo después, ya más grande, hizo toda una obra fantástica que Freud le dice que era lo mejor que había escrito para él, la última parte. Y esto lo logró porque Edgar Allan Poe tenía una infancia muy parecida a la de ella.
porque la más madre también había muerto. ¿Eh? que ahí podemos ver, ¿no? Ella vivió hasta los 79 años, fue una de las precursoras de llevar el psicoanálisis a Francia, y Alan Poe, que tuvo un nacimiento parecido al de ella, tuvo una vida más trágica, murió muy joven Sí, Alan Poe. Fue terrible, muy sufriente la vida. En ese sentido uno puede decir, wow, la diferencia entre, bueno, entre ella que tuvo la posibilidad de estar con Freud, ¿no? Todo lo que Freud le pudo otorgar de sí. alguna manera, porque Y, Alan Poe muere muy joven, tuvo la bebida, bueno, qué sé yo, era exquisito escribiendo, era uno de los escritores estadounidenses más exquisitos de su momento, y sin embargo una vida sufriente terrible. sí, es Eh, la diferencia es que la madre muere cuando él tenía 3 años. Lo que pasa es que compartía con él los fantasmas nocturnos, todos esos claro. sueños terribles, ¿no? Entonces, Freud lo prologa, le hace el prólogo a esa edición y dice que para él es lo mejor que ella escribió. Yo Así que, pensaba que también esto de la escritura no era para romper la repetición y más dejar abierto la transferencia, porque ella era una forma de escribir que la unía al padre, ¿no? Escribir el análisis también como para dejar de romper con esa dimensión y poder instituir una nueva vida, como en verdad fue, porque después se constituye toda su vida en relación a la causa del psicoanálisis. sí, Eh, sí, entonces, Sí, sí, distinto a todos esos rumores de muerte, distinto al dinero, usa el dinero para otros fines, usa el dinero. pero mira cómo, de todos modos, aunque Freud tuvo ese lugar tan importante, ella siguió hasta que, no sé, más o menos se murió, cuando se fue a África, hace también todo un estudio de las mujeres, ahí era la ablación del clítoris, entonces arma toda una movida para que no le sacaran el clítoris a las mujeres, Ah, o sea que ella yo siguió tengo una con... pregunta. Si Sí. ella insistía en que esta diferencia entre el clítoris y la vagina sería bueno una operación en la primera infancia, ¿ella la proponía? No, porque digo, porque el otro lado hablaba de la ablación del clítoris como algo terrible porque le quitaba el goce posible a la mujer, pero Claro, si pero está a ella favor, lo que decía era que de la infancia había que acercar el clítoris, no No, o sea, sacar. una operación en la infancia, En la claro, infancia, claro, para mí, porque viste que ella se hace como 2 o 3 operaciones, que Halvan le dice, el doctor Halvan, bueno, sí, basta, vaya a verlo a claro. Freud, Sí, sí, basta con pero esto. me impactó Y, leer que proponía esa operación en la primera infancia. Lo que pasa sí, es que a lo mejor decía no era que se hiciera, sino que tal vez ya de Por adulto ya eso, no daba resultado y que tal vez si eso se hubiera podido hacer de chico o si los chicos, bueno, claro. una Sí, cosa sí, media delirante también eso, claro, ¿no? por eso. y porque es Pero, la época de la masturbación, me claro. imagino, que se dice en la primera Sí. infancia, ¿no? Yo pienso que de todas maneras esto de investigar, a mí me parece que lo de investigar tan importante para ella también le dio esa posibilidad de salirse un poco más de la cirugía, del orgánico y de la Claro. cosa esta, porque hace un trabajo muy bueno ella en África Claro. Uy, se con todas cortó. las ¿Cómo se pregunta? estadísticas que hace, pero no solamente con la ablación, no solamente con la ablación, ella hace muchas investigaciones arqueológicas también, pone mucha plata para ese tipo de cosas. Era una mujer, No, muy realmente era una activa. aventurera. Va a Grecia y ayuda con todo Claro, en el barco que era de enfermería, ella está ahí recibiendo los heridos en la época de Claro, la guerra, en la sí, época de la claro. guerra. no, sí. O sea que fue pionera en lo que podía ser una princesa, ¿no? Fue una pionera Ujú. en salir de ahí de la cajita de cristal para Claro, ser no el una castillo. mujer.
que dejó huella, ¿no es cierto? Más allá de ser princesa y demás. Y toca un tema, aunque que va a ser fundamental y va a ser hoy, creo que todavía hasta hoy cuesta mucho abordarlo, que es verdaderamente la dimensión del orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal, ¿no? Hoy sigue Ujú. siendo un enigma. Y los analistas mujeres no, ¿vieron cuando Lacan dice las mujeres no hablan Claro. de su orgasmo? De alguna manera también da cuenta de esto, de la dificultad, pero bueno, en cierta forma, bueno, más allá que ella tomó una vertiente más orgánica se sometía a este tipo de operaciones, pero tocó un tema fundamental para el psicoanálisis, que aún hoy sigue siendo un enigma, Sí. ¿no? Sí, Porque, François Dolto, por ejemplo, en uno de sus libros, escribe mucho también sobre la frigidez y el orgasmo, que ya nosotros decimos, nuestras mujeres de acá del libro tocaron estos temas, Sí. no era solamente, ¿no es cierto, Mari Bonaparte? Bueno, pero ya con François Dolto cuando le preguntaban sobre las mujeres y la frigidez y todo eso, ella decía que, en relación a sus libros, ella decía que lo que tenía, el problema que ella veía, eh, que las mujeres leyeran en los libros este tema de la frigidez y la frigidez en los distintos niveles de frigidez, frigidez de grado 1, 2, entonces las mujeres podían pensar que entonces ¿qué les pasaba a ellas? Entonces, tal vez entonces lo que tenía resulta que era clitoridiano el orgasmo, entonces, ¿en qué estaban fallando que no llegaban a la vagina y se hacían todo un lío? Bueno, Porque pero está bien lo que no, decís, Estela, porque hoy también pasa a ser algo claro, médico, porque la pero gente va al claro, sexólogo, ¿viste? claro, sí, sí, sí. Entonces Que les decía que enseñen cómo se hace. claro, eso es lo que ella decía que criticaba un poco los resultados a veces que se tenía, que una persona que tenía un buen orgasmo, qué sé yo, con su pareja, empezaba a tener estas ideas de que tal vez no, lo que le pasaba no, o sea que le faltaba algo en relación a lo femenino, ¿no? Ujú. Porque en realidad se trata de un cuerpo erótico, Claro. no Pero de un agujero, claro, del otro agujero, claro, es un cuerpo erótico. ¿Por dónde claro. Claro. goce cada uno? ¿Cuál es el problema? Bueno, claro. pero Pero Más, está bien lo más, que dijo Nancy, que todavía hoy se discute sobre eso. Claro. Bueno, ¿qué del clítoris? ¿Qué? ¿Acaso no hay placer con eso? Que ya había que descartarlo como el timo, que ya no servía más, sí. ¿no? Claro, claro. lo que pasa que como No, Freud decía que tenía que bajar la livinización del clítoris cuando Claro. entraba a la vagina en la época de la adolescencia, que Lacan después no va a coincidir con eso tampoco, no va a porque no es que la coincidir. vagina entra en la adolescencia, ya está en la infancia. Claro, Decís algo que es muy importante. Primero que Claro. Lacan coincide con Freud que el pase del clítoris a la vagina, porque Lacan dice que la niña ya de muy pequeña tiene sensaciones vaginales. Pero hablas de algo que es fundamental, y más para el erotismo femenino, el cuerpo erótico, ¿no? Toda la piel, toda la mirada, toda la boca, todo, El tenemos oído, pero el oído, nosotros, el el oído, oído, cualquier lugar del cuerpo que puede puede estar. hacer un orgasmo una Erotizado, mujer. claro. las Claro, no solo la palabras, penetración. las Claro. palabras que erotizan el Claro. cuerpo. Ah, Sí, no. no solo la penetración, Separar claro, lo erótico de lo genital, ¿no es cierto? Que el Claro, Claro. erotismo no solamente va a pasar por lo genital. no, claro, claro. Bueno, yo me tengo se- que retirar. Ah, bueno, bueno, ya ya está ahora. está la hora. Voy a cerrar